No esperaba aplausos, tampoco lágrimas, solo algo que se pareciera a un reconocimiento. Esperé hasta que los platos estuvieron recogidos, y Salvador, mi papá, se acomodó en su sillón gastado, todavía con la copa de vino que le regalé la Navidad pasada. Amalia estaba acurrucada a su lado, como siempre, ofreciéndole el último pedazo de pan, como si eso justificara su presencia. Renata seguía en su celular. Escondida bajo la mesa, carraspeé, reservé algo para todos nosotros. Salvador levantó la vista, con las cejas arqueadas, no sorprendido, solo atento por cortesía. Un viaje, seguí. 10 días en Dubái, vuelos, hotel, excursiones, todo está arreglado. Mi regalo para ustedes, por la jubilación, por todo, parpadeó. Luego sonrió, tímido y suave, como cuando me sorprendía mirándolo mientras leía. Hiciste eso, dijo, con la voz cargada de emoción. Asentí. Siempre dijiste que querías ver el Burj Khalifa, la arquitectura del desierto, lo auténtico. Por un momento, parecía joven otra vez, esperanzado, agradecido. Entonces Amalia alcanzó su copa, dio un sorbo y me miró. Es muy generoso. Flor. Entonces, ¿somos solo nosotros cuatro? Sí, tú, Salvador, Renata y yo. Renata levantó la vista. Espera, ¿tú también vas? Parpadeé. Claro que voy. Yo lo planeé. Soltó una risa corta. Es solo que suena más a viaje de jubilados. No es muy tu estilo. ¿Sabes? Amalia le tocó el brazo ligeramente, como regañándola. Renata, no seas grosera. Luego, a mi bueno, seguro será increíble. Tal vez hasta podamos meter unos días de compras. No sonreí tensa. No es una vacación, es un agradecimiento. Salvador no dijo mucho después de eso. Solo asintió y alcanzó el libro junto a su sillón, el mismo que le compré el año pasado. Pensé que tal vez el calor crecería en el silencio, pero, en cambio, sentí como si se levantara un muro callado, educado e infranqueable. 2 semanas después, llegó el mensaje, 2 semanas antes del viaje. Mientras ultimaba detalles para una instalación de iluminación en un estadio en el centro de Guadalajara. Mi celular vibró con un mensaje. Era un mensaje grupal, de Amalia. Hemos decidido que Renata y yo iremos en tu lugar. Se lo merecen más. Sin saludo, sin puntuación, solo eso. Como si ya estuviera hecho, miré la pantalla, lo leí otra vez y otra. Mi nombre no estaba ahí, ni siquiera un tú, solo nosotros y ellos. El silencio en mi oficina pesaba más que nunca. Mi monitor brillaba con pestañas abiertas, archivos de proyectos, facturas, plazos que nunca había incumplido. No respondí. No había nada que decir que no me hiciera parecer pequeña, o peor. Emocional, en cambio, me recosté en la silla y abrí un nuevo archivo de Excel. Lo titulé Recuperación Dubai. En la primera columna, enlisté a cada proveedor Emirates, el resort, las compañías de excursiones, el yate, el spa. En la segunda estado, en la tercera mío, me moví con una calma metódica, la que aprendí tras años de ser la razonable. Si no podía ser su hija en esto, sería la que guardaba los recibos. Luego abrí otra hoja, sin formato aún. La titulé Registro de deudas. Arriba, escribí sus nombres. Debajo, las fechas y los gastos comenzaron a desbordarse. Pago atrasado de la hipoteca. Enero 2020, 25,000 pesos. Cirugía dental de Renata. Septiembre 2021, 18,000 pesos. Despensa, servicios, colegiaturas, rescates financieros. La lista creció rápido. Mis dedos no temblaron. Mi pecho no se oprimió. Algo más frío que el dolor se asentó algo más cercano a la claridad. Ellos reescribieron la historia del viaje sin mí, silenciosamente, como si nunca hubiera sido parte de ella. Seguí escribiendo. Si querían fingir que no estaba en la foto.
Les mostraría qué pasaba cuando salía del encuadre. No comencé a registrar por resentimiento, lo hice por esperanza. Cuando Salvador perdió su trabajo en la pandemia, Amalia me llamó, con voz suave y cansada. Solo necesitamos un poco de tiempo para levantarnos. Un año antes, había comprado un departamento modesto de 2 recámaras cerca del centro de Querétaro. Pensado como inversión, les di las llaves sin dudarlo, sin contrato, sin depósito. Solo un acuerdo verbal, 9,000 pesos al mes. Servicios incluidos. Menos de la mitad del precio de mercado, incluso entonces, al principio. Pagaron completo, luego a medias, luego tarde, luego nada. Para el segundo año, dejé de pedir. Pedir generaba tensión. La tensión se convertía en silencio. Renata se mudó después de una pelea con sus compañeras de cuarto, que nunca explicó del todo. Llegó con 6 maletas y un perro. Amalia lo llamó temporal. Eso fue hace 3 años. Hubo otras cosas. Despensa solo por esta semana. Cuentas que pagaríamos el próximo mes. Los libros de Renata para la escuela de enfermería. Gasolina. Suplementos. Suscripciones. Una vez envié una solicitud de pago por Mercado Pago después de que Renata usó mi cuenta para pedir 1,400 pesos en sushi y proteína en polvo. Respondió con una sola frase: no es para tanto, cuando insistí. Dijo que era fría. Todo lo tratas como negocio. Dijo, no todo necesita recibo, pero en nuestra casa siempre se sintió como un negocio. Uno malo, mucho gasto, sin retorno. Emocionalmente en bancarrota, sumé la hoja de cálculo. 312,000 pesos. Sin contar el viaje, miré el número hasta que dejó de parecer un número. Luego guardé el archivo y lo cerré. Ellos hicieron del viaje a Dubái algo sobre lo que merecían, así que comencé a hacer una lista de lo que ya no debía. Esperé 3 días antes de hacer la llamada, no porque dudara, sino porque quería hacerlo. Quería creer que había sido un error, un malentendido, incluso un momento de pánico que alguien asumiría. Pero no llegó nada, ni llamada, ni mensaje, ni culpa. Así que llamé a Emirates. Di mi número de reservación y esperé, con los dedos apretados en la palma, los ojos fijos en el administrador de tareas parpadeando en mi pantalla. Sí, señorita Torres, dijo la agente tras una pausa. Su reservación se actualizó la semana pasada. Fue cancelada por una emergencia médica reportada. Mi corazón no latió más fuerte. Mi estómago no se hundió. Ya lo sabía. Lo siento, dije con cuidado. ¿Cuál fue la naturaleza de la emergencia? La persona que llamó dijo que usted estaba internada, que no podría viajar y que, por favor, actualizaran el boleto a nombre de alguien llamado Emiliano. El silencio que siguió no fue dramático, fue estéril, como el de los hospitales o los tribunales. ¿Y eso fue aprobado? No, dijo. No podemos cambiar nombres en vuelos internacionales en esta clase de tarifa, pero un hombre intentó registrarse con su nombre ayer. Nuestro sistema lo marcó. ¿Le negaron el embarque? Lo detuvieron antes de seguridad. Ahora hay una nota de fraude en la cuenta. Le recomiendo contactar a nuestro departamento de seguridad interna. Le agradecí, con voz plana. Colgué y abrí un nuevo documento. Este no era una hoja de cálculo, era un reporte. Capturas de pantalla, registros de llamadas, escaneos de identificación, cronología. Envié todo al departamento de fraude de Emirates en 6 horas. Respondieron: Emiliano se presentó en el aeropuerto con mi nombre, mi boleto y un conocido del aeropuerto de Tijuana que intentó facilitar las cosas. Intentaron pasarlo. Usando mi identidad, me quedé con eso. No solo traición, no solo sentido de merecimiento. Robo. Un robo intencional, practicado. No solo me reemplazaron, intentaron convertirse en mí.
Abrí mi hoja de cálculo. Junto al hotel confirmar identificación requerida. Junto a las excursiones marcar por acceso no autorizado. Junto al vuelo de regreso reportar para seguimiento de seguridad. Luego abrí la aplicación del candado inteligente de mi departamento y reinicié los códigos de acceso. Ellos hicieron su jugada, ahora era mi turno. El hotel fue lo primero en caer. Llamé justo después del almuerzo, directo a recepción. La mujer que contestó fue amable, profesional. Pregunté si alguien más podía registrarse sin mí. Hizo una pausa. Solo con una identificación que coincida al llegar. Sonreí aunque no podía verme. Perfecto, dije. Luego cancelé la reservación, sin reembolso. No importaba. Luego la excursión al desierto. Un tour privado de un día en SUV. Espectáculo de halcones. Cena bajo las estrellas. Tomó 3 llamadas y 2 correos para organizarlo. Lo cancelé en menos de un minuto. El crucero en yate. Eliminado. El spa al atardecer. Borrado. La clase privada de cocina. Cancelada con un clic. No anuncié nada. No les advertí. Solo desmantelé el viaje. Metódicamente. Línea por línea. Cada vez. Actualizaba la hoja de cálculo. Estado cancelado. Reembolso parcial o ninguno. Bandera cerrado. Sus nombres brillaban junto a cada entrada como firmas en una deuda que no sabían que tenían. No estaba enojada. Eso hubiera requerido que aún me importara. Esto era matemáticas. Los vuelos de regreso fueron más complicados. Emirates no me dejó cancelar el segmento de ida que Emiliano ya había intentado abordar, pero el equipo de fraude aceptó marcar el regreso para un escrutinio adicional. Si hay un desajuste en el embarque, lo escalaremos internamente, dijo la representante. Le agradecí. Luego cambié el número de mi tarjeta de crédito. Después, los candados, pagué por cambiar las cerraduras de cada puerta del departamento frontal, trasera, balcón. Instalé 2 cámaras activadas por movimiento y un timbre con cámara que enviaba alertas a mi celular. Imprimí un aviso y lo pegué en la ventana frontal. La entrada de no inquilinos será considerada allanamiento. Contacten al administrador de la propiedad. No eran inquilinos, nunca lo fueron, solo ocupantes que se quedaron demasiado, sin control. Eso cambió a la mañana siguiente. Envié un correo a una firma local de administración y pagué una tarifa extra por redactar un contrato urgente. Precio de mercado 29,500 pesos al mes. Servicios no incluidos. Primer y último mes requeridos antes de mudarse. Pedí un plazo de 30 días para mudarse o desalojar, lo que ocurriera primero. Luego llamé a Javier Solís, el abogado inmobiliario con quien trabajé una vez por una disputa de zonificación. Me recordaba, después de explicarle la situación. No hizo preguntas, solo dijo, empezaré con los papeles, lo haremos bien, cuando cerré mi laptop esa noche. No había hablado con nadie de mi familia, pero había recuperado cada centímetro que pensaban que aún controlaban. Las reservaciones se fueron, los candados cambiaron, el dinero estaba marcado, solo quedaba el desenlace. El primer mensaje llegó a las 3 de la mañana. Flor. ¿Qué pasa? ¿No hay reservación en el hotel? El hombre en recepción se rió de nosotros. No respondí. Volteé el celular y volví a dormir. Para la mañana. Había 12 mensajes más. ¿Nos estás jugando una broma? Las excursiones desaparecieron. El tipo del spa dijo que nunca estuvimos confirmados. Esto es completamente poco profesional, casi ilegal. Luego vinieron las notas de voz de Renata, histéricas, sin aliento, llenas de indignación disfrazada de pánico. ¿Acaso te importa? Flor Emiliano se torció la muñeca en el paseo en camello. Y no tenemos a dónde ir. Luego Amalia, siempre dramática, envió un texto tan largo que requería desplazarse. Me llamó vengativa, fría. Dijo que los había avergonzado frente a los inversionistas potenciales de Emiliano. Vi las notificaciones acumularse como polvo en un cristal.
Luego abrí mi hoja de cálculo y registré la hora, fecha y contenido de cada mensaje junto a cada nombre, cada excusa, cada demanda, cada súplica cargada de culpa, registrada y archivada. Aterrizaron en Dubái esperando toallas calientes y vino frío. Lo que Poluchili fue silencio y una alerta de fraude. Imaginé a Renata en el mostrador del conserje, intentando convertir una mentira en una llave de habitación. A Amalia discutiendo con un chofer sobre un tour que no existía. A Emiliano paseando por el vestíbulo, con el celular en la oreja, actuando como si alguien importante estuviera a punto de devolverle la llamada. No estaban varados, solo expuestos. Más tarde ese día, Amalia envió un video. Emiliano estaba sentado en una banca con un cabestrillo improvisado. Ella rondaba de fondo, gritándole a alguien fuera de cámara. No le di play. 1 hora después, otro mensaje. Ya dejaste claro tu punto. Pero esto fue cruel. Me detuve en esa palabra. Cruel. Cruel fue pagar 500,000 pesos por personas que te veían como reemplazable. Cruel fue mentir sobre la salud de tu hija para robarle su lugar. Abrí una nueva pestaña y encontré el viejo GoFundMe que Amalia creó el año pasado para la cirugía de rodilla de Salvador. Seguía en 2,870 pesos. Doné 1 peso. En la sección de mensaje, escribí de la hija que no fue invitada. Llegaron al estacionamiento como si nada hubiera pasado. Renata salió primero, arrastrando la maleta de Emiliano. Amalia saludó desde el asiento del copiloto con la misma sonrisa ensayada que usaba en el brunch de Navidad. Salvador se movía más lento, cojeando ligeramente, con el rostro demacrado. Los encontré a medio camino en la gravilla. No los invité a pasar. Este es su nuevo contrato, dije, entregando el paquete. Efectivo de inmediato. 29,500 pesos al mes. Primer y último mes requeridos antes de mudarse. Servicios no incluidos. Tienen 30 días. Amalia parpadeó. ¿Hablas en serio? Sí. Miró las páginas, hojeando las primeras 2 sin leerlas. ¿Estás desalojando a tu propia familia? Ofrezco un contrato legal. Es más de lo que yo recibí. Renata soltó una risa cortante. Vaya, ahora te crees mejor que nosotros, no dije. Creo que fui tonta por seguir dando sin límites. Emiliano no estaba con ellos. Supuse que se había esfumado, probablemente cuidando la muñeca torcida y la reputación que creía que le quedaba. Amalia dobló los papeles y los sostuvo como si pudieran mancharle los dedos. Acabamos de regresar. ¿Podemos hablar de esto como adultos? No tiene que ponerse feo. No es feo, dije. Es claro. Si quieren quedarse, firmen. Si no, váyanse. Salvador no había dicho una palabra. Mantuvo los ojos en el porche como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Sostuve sus miradas un instante más. Luego me di la vuelta y regresé adentro. No azoté la puerta. No la cerré con dramatismo. Pero sí guardé una copia del contrato en el cajón junto al paquete de desalojo que Javier ya había preparado. Tenían 30 días, si se quedaban o no. Ya no era mi carga. Llamaron exactamente 1 año después de la demanda. El mismo porche, la misma postura vacilante, una historia diferente. Emiliano no estaba con ellos. Renata estaba detrás de Amalia, con los brazos cruzados, la mirada baja. Salvador se apoyaba en un bastón. Su rostro parecía más pequeño de lo que recordaba, más viejo. Hemos estado pensando mucho, comenzó Amalia, con voz ligera pero insegura, sobre cómo pasaron las cosas, sobre el viaje, sobre ti. Renata carraspeó. Emiliano se fue. Se largó cuando se acabó el dinero. Salvador habló después, en voz baja. Necesito cirugía. Mi rodilla derecha está de hueso contra hueso. El IMSS no cubre todo. No los invité a pasar. Le entregué a Amalia un sobre blanco sencillo. Lo abrió a medias y levantó la vista. ¿Qué es esto, 3,000 pesos? Para la rodilla. Eso es todo. Renata dio un paso adelante, parpadeando con fuerza.
Esto significa que estamos bien ahora. No, dije, esto no es reconciliación, es contabilidad. Ninguno respondió. Salvador miró el sobre como si fuera un salvavidas y una acusación a la vez. Renata miró más allá de mí. Amalia parecía querer llorar, pero había olvidado cómo. No estoy enojada, añadí. Solo no les debo nada más. Amalia extendió la mano. Tal vez por la mía, tal vez solo por contacto. No me moví. Se dieron la vuelta hacia el coche. Los vi alejarse 3 figuras desgastadas bajo la luz tardía, más pequeñas de lo que nunca habían parecido. Me quedé en el porche mucho después de que se fueron. El silencio a mi alrededor, limpio y pleno. Adentro. El cajón con el archivo de desalojo seguía cerrado, intacto durante meses. No necesitaba abrirlo. La deuda estaba saldada, pero no perdonada. Llegó exactamente una semana después, sin saludo, sin puntuación, solo una línea lanzada a mi celular como una piedra a través de una ventana ya rota. Hasta que arregles esto. Ya no eres nuestra hija. Lo miré un momento. Luego dejé el celular junto al sobre vacío que dejaron sin cobrar. El mismo sobre por el que ni siquiera agradecieron. No sentí enojo, ni siquiera decepción. Solo algo que se parecía a una confirmación. Abrí un nuevo mensaje y escribí sin dudar. Dejé de ser suya el día que vendieron mi lugar. Lo envié. Tomé una captura de pantalla. Se la reenvié a Javier, por si acaso. Los registros eran ahora mi segunda naturaleza. Luego apagué el celular, sin explicaciones, sin seguimiento. Solo eso. No me pregunté qué dirían después. No revisé fotos viejas ni repasé recuerdos buscando pruebas de algo más cálido. No había calor que perseguir, solo el silencio en el que finalmente aprendí a confiar. Empaqué una maleta para el fin de semana y salí por la puerta. Manejé hasta que la ciudad desapareció entre árboles y aire salado, sin destino, solo distancia. La costa se abrió como un respiro amplia, afilada, fría. Me registré en una posada pequeña donde nadie sabía mi nombre. Dejé el celular apagado en el fondo de mi maleta. Caminé por los acantilados al atardecer, dejando que el viento me empujara sin pedirme nada a cambio, sin mensajes, sin demandas, sin expectativas silenciosas envueltas en culpa. Solo el sonido del océano arrastrando el día centímetro a centímetro. Esa noche, no soñé con Dubái, no vi el hotel que cancelé, ni la cena bajo las estrellas que nunca ocurrió. Vi la silla en la mesa que pagué, vacía. Desperté antes del amanecer e hice café de hotel. Era terrible y perfecto. Me senté cerca de la ventana y vi una sola gaviota flotar justo sobre las olas. Pensé en el lugar, el que planeé, el que regalaron, el que intentaron llenar con alguien más ruidoso, más llamativo, más fácil de alabar. Me di cuenta de algo tan silencioso que apenas parecía verdad, nunca lo quise de vuelta. Ni el viaje, ni el lugar, ni el papel que esperaban que jugara para mantenerlos cómodos. Doblé el mapa que me dio el posadero y lo guardé en el bolsillo de mi chamarra. El viento ya comenzaba a levantarse otra vez. No perdí mi lugar en la familia. Dejé de necesitar uno.